Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño, mi cangrejito. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Muy bien, cariño. Vale, tengo que ponerlo bien, Cáncer. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien. Hay una imagen que me ha impresionado. Es como que tú estuvieras en la gran muralla china, pero todo tu entorno, los costados, es como si hubiera lo que es una energía de color negro. No había luz. Pero da la casualidad, Cáncer, que cada vez que tú das pasos, es como que empieza a resplandecerse todo. Es como que todo se llena de luz, Cáncer. Vale. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Siento que muchos de ustedes me dicen, Richard, quiero darme una oportunidad. Quiero volver a ser feliz. Quiero centrarme en mis proyectos, en mis sueños. Ya no quiero vivir pensando en el pasado. Ya no quiero seguir insistiendo algo que no tiene sentido. Necesito darme una oportunidad, Cáncer. Siento, corazón, que está habiendo un cambio en tu vida. Y siento que esto es por decisión propia. Te has cansado, a lo mejor, de estar insistiendo a una persona. Te has cansado de no creer en ti, Cáncer. Ahora tú eres diferente, tú eres una persona especial, una persona positiva, o vas a ser una persona diferente, una persona positiva, que va a luchar por sus sueños, Cáncer. Me encanta porque si tú de repente antes, Cáncer, te envolvías en la depresión por el amor, porque una persona no te hacía caso o porque no te sentías realizado, porque recuerda que para las personas del signo Cáncer, el tema del amor, el tema de los sentimientos es muy importante. Pero ahora es como que me dice Richard, he abierto los ojos, voy a luchar, voy a entregarme por cosas que valen la pena, ya no por situaciones innecesarias. Me encanta. Me encanta la forma como tú estás visualizando tu vida, que es éxito, Cáncer. Éxito. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Cáncer. Vamos a ver signos. Piscis o Acuario, Libra, Capricornio, Leo. Muy bien. Iniciales, vamos a ver iniciales, mi querido Cáncer. Eres otro, eres otra, cariño. Eres como esa ave fénix que estaba en cenizas, pero que ahora abres tus alas y vuelas para reconquistar tu mundo. La letra Q, la letra E, la letra H, J,
S y P. Muy bien. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Tenemos lo que es la carta de la luna. Puede ser que días anteriores, semanas anteriores, como que tú estabas un poco desmoralizado. Te levantabas cansado, te levantabas triste, como que no encontrabas sentido a la vida. Cáncer. Pero ahora es como que fueras otro. Que si a lo mejor de repente, ejemplo, tus baterías estaban bajas, ahora es como que te hubieran puesto unas baterías, cariño, de alto voltaje. Porque esta carta, la carta de la luna o la carta del carro, cariño, representa Cáncer, al signo de Cáncer. Siento como que tú te estabas dando la espalda a ti mismo, Cáncer. A ti mismo. Pero como lo que yo he visto en el cuenco tibetano, cada paso que tú das va a ser luz, va a ser vida. Siento que tú vas a empezar a recuperar el control de la situación. Este mensaje, Cáncer, llévalo a tu terreno. Puede ser que vas a encontrar el control, vas a recuperar el control, cariño, en el trabajo, en el proyecto, en tus ideas, en tus sueños. Vas a retomar aquello que tú habías dejado a medias. Vas a tener el control de tu vida, Cáncer. Vamos a sacar más cartitas. La carta de la Reina de Oros. ¿Cómo ha cambiado tu energía, Cáncer? Noto una seguridad que antes simplemente tú no reflejabas, cariño. Siento, mi querido Cáncer, que tú me dices, Richard, ya no voy a ser dramático, dramática, voy a ser práctico, práctica. Ya no quiero seguir perdiendo mi tiempo en alguien que no vale la pena. Hay muchos peces en el río. Y es verdad, Cáncer, hay muchos peces en el río. De todos los tamaños, de todos los colores, Cáncer. Pero antes tú estabas ciego, tú estabas ciega. Solamente tenías ojo para una persona. Ahora no. Ahora me dice Richard, ¿por qué yo tengo que estar siempre rogando? ¿Por qué siempre tengo que estar insistiendo a esta persona cuando yo soy la reina? Cuando yo soy el rey, cuando yo valgo oro. Y es la verdad, Cáncer. Es la verdad. Tú eres una persona, cariño, como los españoles, como las españolas, que cuando besa de verdad, tú te entregas a una relación, tú te entregas a una persona, tú te entregas a un proyecto, a un trabajo. Tú eres una persona que da cuerpo y alma, Cáncer. Cuerpo y alma. Pero parece como que últimamente tus decisiones no han sido muy correctas. A lo mejor te has estado dejando llevar más por el corazón. Pero ahora vas a ser más mental, Cáncer. Más mental. Veo un cambio en ti. Veo un cambio en ti. Veo que tú me dices, Richard, necesito buscar soluciones a mi vida. Necesito cambiar de rumbo. Necesito encontrar mi poder. Ya no quiero ahogarme en un vaso de agua. Antes me deprimía, me sabía mal. No poder resolver una situación, no poder de repente estar con esa persona, no poder desempeñarme bien en mi trabajo. Ahora no quiero complicarme. Lo que tenga que pasar, que pase. Y esto me encanta, Cáncer, porque esto te va a llevar lejos. Eres otra persona, cariño. Vamos a sacar más cartitas. La carta del colgado. Mira. Siento, mi querido Cáncer, que posiblemente hay muchas personas en tu entorno que no se da cuenta que tú ya no eres la misma persona de antes. Siento que esas personas que en su momento te daban largas, que en su momento no se aclaraban, esas personas que nunca te daban el sí ni tampoco el no, Cáncer,
Siento que esas personas vuelven otra vez a tu vida, pero tú tienes la carta de la reina de oros. Pero esa persona piensa que tú continúas siendo la persona ingenua de antes. No, no, cariño. No sé por qué siento que ese personaje, sea hombre o sea mujer, se va a dar lo que es un portazo en la cara, sinceramente. Se va a quedar a cuadros cuando encuentre a un cáncer con carácter, un cáncer decidido, decidida. Ya no va a poder jugar contigo, cariño. Ya no va a poder jugar contigo. Ya no va a poder manipular. La carta, cariño, de la fuerza. La mayoría de ustedes, cuando aparezca esa persona, le vas a hacer un parche. Lo siento, pero ya no te quiero en mi vida. Necesito encontrar mi destino. Necesito encontrar mi paz. Tú no me das paz. Tú no me das tranquilidad. Te vas a dar una oportunidad, cáncer. O a lo mejor tú, en estos momentos, ya te estás dando una oportunidad. O te estás dando cuenta quién vale la pena, cáncer. Porque esta carta es una carta de oportunidad. Ha costado, porque la carta de la fuerza, cariño, tienes que dominar a la bestia, a tu carácter. Tienes que dominar la situación. Te ha costado. Pero ahora quieres tú hacer las cosas bien. Quieres darte una oportunidad, cáncer. No sé por qué siento, mi querido cáncer, que vas a empezar a hacer filtros en tu vida. Vas a empezar a deshacerte de personas que no te aportan nada. Te vas a alejar de los problemas. Te vas a centrar en tu proyecto, en tu vida, en ser feliz. Porque aquí hay una persona que se queda a cuadros. Te desconozco. No eres tú. ¿Por qué me dices esto? Ya no me quieres, ya no me amas. Es que por último tú me dices, Richard, ya no quiero ni pensar en el amor. Cuando llegue, que llegue. Ya no quiero estar siempre con esta historia sin fin. Con esa persona que me dice, ya no me quieres, ya no me amas, que aparece, que desaparece, que se enoja, que está contento. Me está volviendo loca, me está volviendo loco. Necesito un cambio. Y claro que estás yendo por el cambio. Cáncer. Vamos a sacar más cartas. La carta, cariño, del as de bastos. No quiero que te sientas mal si a lo mejor esta transición te lleva a empezar otra vez tu vida solo o sola. No te sientas mal, porque recuerda lo que yo he visto con el cuenco. Tu camino, que representa la muralla china, es un camino muy largo. Al costado todo está oscuro, pero desde que tú empiezas a dar los primeros pasos, hay claridad. Entonces, cáncer, sé que a lo mejor la transición va a ser difícil, pero lo vas a lograr, cariño. Lo vas a lograr, ¿vale? Que no te sepa mal la soledad, porque no vas a estar solo y sola por mucho tiempo. La carta, cariño, de la templanza. Mira, es una carta muy especial y también más especial porque está al costado de la carta de las de bastos. Mira este ángel, cáncer. Este ángel está herido. Mira su cuello, hay un color rojo. Una de sus alas está rota. Sí, estas alas de aquí están rotas. Dos copas que están apuntando al suelo. Y la mirada también está apuntando al suelo, cáncer. Te han hecho mucho daño, cariño. Te han herido. Inclusive, no te han dejado ser tú mismo, cáncer. Tú estabas dispuesto a renunciar, como se dice, a tu tranquilidad. ¿Por qué? ¿Qué hace un ángel en la tierra? Tiene que estar lo que es en la parte espiritual. Pero se dice que los ángeles, muchos de los ángeles renunciaron lo que es al paraíso para poder ayudar al hombre, a la humanidad, cáncer. Tú has renunciado a muchas cosas en tu vida para poder tener lo que es una relación, para tener una historia. Pero lamentablemente te has llevado palos, decepciones. Por eso que este ángel, si te das cuenta, es como que hubiera fracasado.
está débil, está cansado, pero el mensaje es la templanza, Cáncer. La templanza. En estos momentos, mi querido Cáncer, tómate las cosas con calma. Date un tiempo para sanar. Date un tiempo para recuperarte, Cáncer. Si tú estás pasando por una decepción, si hay una persona que te ha roto el corazón, date un tiempo para sanar. Todo llegará a tiempo divino. No intentes ir deprisa. No se puede sacar un clavo con otro clavo, porque ese hierro ya está dañado, está débil. Hay fallas, mi querido Cáncer. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque está al costado de la carta del As de Bastos, soledad, tristeza, pero no siempre va a ser así. Sé que a las personas del signo Cáncer nos cuesta vivir solos. Te lo digo porque yo también soy Cáncer. Nos cuesta vivir solos. Somos personas de familia, somos personas de pareja, de hogar, de tener amigos, Cáncer. Pero a veces la vida nos golpea tanto que al final tomamos una decisión de pensar más en uno mismo. Cáncer. Que no te sepa mal, mi querido Cáncer, si a partir de este momento o a partir que tú has tomado la decisión de pensar en ti, muchos amigos se alejen de tu vida. Inclusive de repente tu pareja se vaya, que no te llame la atención. Pero en estos momentos es como que tienes que apartarte o el universo está interviniendo para que te alejes de todo lo malo, para que tú seas un ser renovado, un ser nuevo, con ilusiones, con metas, Cáncer. Por eso, que no te sorprenda que cuando tú empieces a ser tú mismo, muchas personas se alejen de tu vida. Que no te sorprenda, pero llegarán personas que valen la pena, mi querido Cáncer. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dicen? Me encanta, mira, lectura bonus, sinceramente. No sé, es como conocerte un poco más, como llegar en lo más profundo de tu ser, cariño. ¿Qué me dice el oráculo, Cáncer? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cáncer. El oráculo. ¡Qué precioso, cariño! Mira, el número 23 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Dice, recibir, Cáncer. Mira, esta carta me recuerda mucho a la carta del As de Copas, donde del cielo, de las nubes, sale una mano y entrega lo que es una copa, que representa sentimientos, que representa suerte. Pero ¿sabe por qué? Por tus buenos actos, Cáncer. Tú, todo este tiempo, Cáncer, te has encargado de compartir con los demás, de escuchar a los demás, de poder rescatar a una persona, Cáncer. Y posiblemente, mi querido Cáncer, lamentablemente te han pagado mal, pero el único ser poderoso, maravilloso, que nunca te va a pagar mal, es Dios. El único ser, tus guías, tus ángeles, tu familia también. ¿Vale? Quizás no para todos, la familia, pero la familia también es un papel muy importante en la vida nuestra, Cáncer. Entonces, siento, mi querido Cáncer, que esta carta es una carta de oportunidad. Es una recompensa que te da Dios por ser buena persona, por ser buena madre, por ser buen padre, por ser buen hijo, por ser buen amigo, Cáncer. Vas a tener una sorpresa, un regalo divino que te va a hacer sonreír, que te va a hacer llorar, pero de la felicidad, Cáncer. Siento que Papá Dios quiere que tú seas feliz. Te va a recompensar en algo que tú has estado buscando hace mucho tiempo. Y no todo tiene que ser amor. Quizás para algunos sí, para otros proyecto, trabajo, dinero, suerte, salud. También salud, Cáncer. Pero a ti te viene un regalo del cielo, cariño. Un regalo del cielo
te viene, mi querido cáncer. Te acordarás de mí. Vamos a ver qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Me sale la carta del 9 de oros. Muchas personas en tu entorno, relacionado con la parte laboral, con proyecto, trabajo, van a estar como ayudándote para tu crecimiento personal. Si tú no tienes trabajo actualmente, hay una persona que puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, que te va a ayudar, te va a echar la mano, cáncer. Te va a hablar de un proyecto o te va a prestar dinero también. Esta persona puede ser de rasgos mulatos, pero también puede ser rubio o rubia, da igual, cariño. Lo importante es que esta persona te va a ayudar a crecer en la parte económica, cáncer. Posiblemente también te veo firmando contratos, documentos. Muchos de ustedes, mi querido cáncer, viene un amor en tu vida. Solteros y solteras, posiblemente el gran amor de tu vida también puede estar en tus estudios o en tu trabajo o en tu proyecto. Cáncer. Esa persona es una persona indicado para ti. Es una persona, cariño, con la cual tú vas a crecer económicamente, profesionalmente con esta persona. Estamos hablando de una relación de almas gemelas. Esta persona puede ser cáncer, escorpio, piscis, elemento agua, piel blanca, pero sobre todo cáncer, tiene un buen corazón. No sé por qué siento, mi querido cáncer, que tú estás empezando a valorar a los demás. Si tú de repente, mi querido cáncer, no amabas a una persona porque tu corazón estaba con otro, con otra, pero sin embargo hay una persona que siempre ha estado contigo en las buenas y en las malas, tú empiezas a sentir algo por él o por ella, cariño. Quizás amor, quizás respeto también. La carta del Rey de Copas. Hay un personaje mayor de 40 años, cabello corto, puede ser que tenga canas, barba también, vive cerca de la costa, cerca del mar. Actualmente, quizás este hombre o esta mujer está en un lugar donde hace calor. Esta persona últimamente te piensa, pero su orgullo lo puede más. ¿Por qué te digo? Porque si te das cuenta, al fondo hay un velero. Y ese velero continúa su camino y esta persona no voltea. Tú con esta persona pasó algo fantástico, una relación, una historia, un compromiso, pero siento que el orgullo le puede más. Elemento agua, cáncer, escorpio, piscis, pero también puede ser cualquier otro signo. La carta de la emperatriz. Algunos de ustedes posiblemente el distanciamiento fue quizás porque esta persona fue madre, fue padre, o de repente corazón tenía familia y tú no te enterabas. Muchos de vosotros, mi querido cáncer, quizás también ya van a ser madres o padres de una persona con la cual actualmente no tienen contacto, cariño. Pero esta persona piensa, a lo mejor dice, yo qué sé, si tú eres ella, ¿no? Se acordará de su hijo, de su hija, se dará cuenta que él es el padre. Si a lo mejor de repente tú eres el padre, yo qué sé, ya habrá dado a luz, ya seré padre, quizás también, ¿no? Algún día me perdonará, debería visitar a cáncer, etcétera, etcétera. En estos momentos está reflexionando, está meditando. A lo mejor ese es el regalo que te va a dar Dios, cariño. Pero bueno, recuerda que tú eres otra persona. Ahora tú vas a apostar por ti, ya no por ellos, mi querido cáncer. La carta de la rueda de la fortuna, cariño. Muchos de vosotros, mi querido cáncer, van a hacer un viaje muy largo, de distancia. A lo mejor vas a tener que tomar lo que es un avión, pero es quizás por proyectos, por dinero, por algo relacionado con el dinero, porque tenemos la carta de la rueda. Siento que ese viaje te viene bien. Te viene bien para tu crecimiento personal y sobre todo también, mi querido cáncer, para que desconectes mi cangrejito, corazón.
Estoy contento por ustedes, porque lo que te viene es maravilloso. Un regalo divino, pero porque tú te lo mereces. Todo este tiempo has sido siempre tú quien daba a los demás, quien se sacrificaba por los demás. Y papá Dios ha visto esto. Te viene un regalo, te viene una sorpresa. Abrázalo con mucho amor y con mucha bendición. Hasta la vista, Cáncer. Sé feliz. Gracias por tu apoyo.